Hola, buenas tardes, buenos días, dependiendo la hora a la que visualicen este resumen que vamos a realizar del curso de psicología forense en evaluación clínica y que se presenta en el 25 Congreso de Interpsiquis. 25 años de celebración y que nos lleva hasta aquí. Mi nombre es María Teresa Vázquez, soy docente de criminología en la Universidad de La Rioja. Soy doctoranda en la Universidad de Alcalá de Henares en psicología forense, por supuesto perito, psicóloga forense clínica de recursos humanos y docente también en psiquiatría.com. Voy a comenzar a compartir la pantalla con todos ustedes. Espero que se grabe y se vea bien. Y como digo, va a ser un pequeñito resumen de lo que acontece en el curso que se va a presentar. Un curso breve, simplemente de la importancia de las psicopatologías, de la importancia de su evaluación y, por supuesto, de su diagnóstico a la hora de efectuar los pertinentes informes periciales. Muy importante la psicopatología, ¿no? El estudio de los trastornos mentales. Ahora diremos en qué consiste un trastorno. em, no solamente para delimitar la ampliación de ese carácter, de esa conducta, ¿no? En el hecho delictivo, sino también para prever el que no se vuelva a poder repetir. Bueno, lo iremos viendo. En principio, em, mm, el curso, bueno, como decimos, es breve, no es muy extenso, porque quiere dar unos matices eh, relevantes, pero concisos, pero al mismo tiempo esclarecedores, ¿no? De algunos conceptos. Eh, Como estamos definiendo, un trastorno psicológico es la disfunción o desadaptación psicológica que sufre una persona asociada a una angustia, a un malestar o a un deterioro, y una respuesta que no se espera social ni culturalmente. Normalmente todo trastorno psicológico deriva en una disfuncionalidad en las áreas que rodea a la persona, tanto familiar como social, como laboralmente. Y por supuesto la psicopatología es esa ciencia que estudia los trastornos psicopatológicos. El objetivo, como ya hemos comentado, del curso es establecer esa importancia en el estudio y evaluación y relacionarlas con las áreas de la criminología y psicología forense. Creo que todas las personas que les guste la clínica y les guste el área legal, la criminología y la psicología forense, les va a ayudar pues a esclarecer algunos conceptos importantes. Antecedentes y modelos explicativos de los trastornos. Evidentemente, el primer modelo es el sobrenatural, el del pensamiento mágico. Sé de que una persona estaba hechizada y por eso exhibía esas conductas raras o anormales. El modelo biológico posterior, todo depende y reside en el cerebro. Y luego ya más avanzado, por supuesto, el modelo psicológico. Dentro de los modelos psicológicos, como también como modelos explicativos, tenemos el psicoanalítico, hemos puesto ahí a Sigmund Freud, ¿no? La importancia del inconsciente, de las represiones y sobre todo de los mecanismos de defensa a la hora de explicar las conductas y los hechos. El humanismo fue un poquito posterior al psicoanálisis y se centra en la persona. El protagonismo reside en la persona más que en esas conductas, ¿no? En esa escucha, en esa empatía. Posteriormente, ya en los años 50, el modelo conductista, estímulo-respuesta, el condicionamiento, viene a explicar una serie de conductas. Y un poquito más tarde, años 70,
se le añade el componente de los pensamientos, estructuras cognitivas, esquemas, creencias, convirtiéndolo en el modelo cognitivo-conductual que nos ha llegado hasta la fecha. Es ahora, a partir de los años 90 hasta ahora, cuando han tomado relevancia los modelos contextuales, basados también en el contexto, en la experiencia del cuerpo. He puesto a John Kabat-Zinn porque forma parte, el precursor de mindfulness aquí en Occidente. Por supuesto, disciplinas, terapias tan importantes como aceptación y compromiso, mindfulness, DBT, forman parte de esas terapias de tercera generación y, como digo, eh, de estas ciencias más contextuales, ¿no? En el cual forma parte tanto la conexión al cuerpo, al contexto, cognición, pensamientos, pero también, como digo, las emociones, y forma parte todo de una terapia más integrativa, ¿no? Es muy importante tener en cuenta la clasificación que se realiza y el diagnóstico de las psicopatologías. Esto, además lo comento luego en las conclusiones, tiene ventajas y desventajas. Realmente las desventajas son, son que ponemos etiquetas. No sé si he comentado que para ser un psicólogo forense tienes que ser psicólogo clínico previamente. Tienes que tener ese bagaje, tanto en la experiencia como en la formación. Mm, los clínicos estamos familiarizados con estas clasificaciones, ¿no? Que tanto realizan el DSM, basado en la APA, en el modelo americano, como la CIE-10 de la OMS. Mm, creo que la ventaja es el orden, esas taxonomías que nos hacen de alguna manera explicar o delimitar, ¿no? Dónde se puede encontrar esa psicopatología, ¿no? que presenta la persona. Pero como digo, no exime de esas etiquetas que al final pues determinan y limitan también a la persona. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Desde un punto de vista teórico, los sistemas de clasificación, por supuesto, cumplen una serie de funciones, eso es obvio. Organizan la información, como ya hemos comentado, facilitan la comunicación, además, entre diferentes profesionales, predicen el curso clínico y la respuesta del tratamiento, clasifican la etiología, perdón, de las alteraciones y facilitan el desarrollo teórico de modo que ayuda a organizar y dirigir las investigaciones. En psicología forense, tras el estudio de la persona, tras la evaluación de la persona, normalmente hay que realizar un diagnóstico o por lo menos un diagnóstico aproximado. Entonces se tienen en cuenta, como decimos, estos dos modelos para poder delimitar esas variables que hemos estudiado. Son muy importantes. Entonces, no deja de ser categorías, pero son importantes, como digo, para el buen funcionamiento, para el orden, para la comunicación y para organizar la información. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Bien, a la hora de evaluar a las personas, em, igual que se hace en la clínica, es muy importante la entrevista. Las entrevistas pueden ser directivas, estructuradas, semiestructuradas y libres. Hemos puesto en el curso un ejemplo de, de un modelo de entrevista semiestructurada. A mí, personalmente, es la que más me gusta. ¿Por qué? Porque tiene unas preguntas fijas que hay que realizar a la persona, donde se van a obtener unos datos, además dirigidos normalmente sociodemográficos, pues edad, em,
sexo, estudios, familia, etcétera, y a partir de ahí vamos ampliando. Por eso se llama semiestructurada. Vamos adaptando a lo que nos va respondiendo esa persona, vamos ampliando y lo vamos adaptando. Por supuesto, el modelo de observación es un modelo científico y que nos ayuda también a tomar nota de cómo encontramos a esa persona, ¿no? Ese aspecto, esa comunicación no verbal y que nos ayuda muchísimo. Y por supuesto, luego la parte ya eh, de evaluación propiamente dicha, donde se les aplican los cuestionarios clínicos, los cuales pueden ser, como vamos ahora a comentar, los basados en ítem y preguntas, que pueden ser autoadministrados por ellos mismos o se los explicamos nosotros, o por supuesto los proyectivos. Ahí también entran en psicología forense. eh, Actualmente se utilizan muchísimo el test de Rocha y bueno, para niños pues el test de la familia o el test de la lluvia, el test del árbol, eh, etcétera, que ayudan pues eso, a reinterpretar. Se necesita una formación, eso es evidente, pero necesitan eh, una buena, o sea, tienen una buena consistencia científica y están apoyados empíricamente. Bien. Como decíamos, a la hora de evaluar los trastornos psicopatológicos en relación con los hechos delictivos, los que encontramos más frecuentemente son los trastornos de la personalidad. Los trastornos de personalidad son aquellos rasgos que tiene la persona que además no son aceptados normalmente culturalmente. Acordámonos de la definición que hemos dicho al principio de trastorno, ¿no? Que no son, diríamos, acogidos con normalidad. Habría que explicar también lo que es normal y lo que no es normal, pero bueno, están clasificados así de acuerdo a la DSM-5, dichos trastornos, y son bastante rígidos y perdurables en el tiempo. Y habría que anotar que de todos estos tres clasificaciones o clúster, los más relacionados con los hechos delictivos suelen ser los trastornos límites de la personalidad y, bueno, pues los que están relacionados con control de impulsos, e incluso aquellos de guante blanco, que se llaman, ¿no? Los crímenes de guante blanco, estos que hacen banqueros o a nivel de escala económica, mayor escala económica, diríamos que los trastornos narcisistas también estarían ahí, tendrían su, su parcela, ¿no? Por supuesto, em, aquellos trastornos de la personalidad esquizotípica que pierden alguna relación de percepción con la realidad, ¿no? Con el mundo que nos rodea. Como digo, los cuestionarios de personalidad que mayormente se utilizan ya voy a comentar que son bastante largos. Normalmente y casi siempre en cualquier evaluación que se realice se suele pasar un cuestionario de personalidad. Nos ayuda muchísimo a contextualizar a la persona. Y, y a mí me gusta mucho el PAI. El problema es que lo que digo, que son muchísimas preguntas y son evaluaciones de hora, hora y media y suelen cansar, pero tienen un apartado también de simulación, que ahora hablaremos de ello, y como digo, pues ayudan muy bien una vez evaluados a determinar esas características, esos rasgos de la persona. Eh, Hemos indicado en el curso y aquí en la presente presentación el inventario multifásico de personalidad de Minnesota. Se trata de un instrumento para la evaluación de las características psicopatológicas globales y específicas del individuo. Se utiliza bastante, bueno, cualquiera de ellos se utiliza muchísimo. El segundo es el de Million. Yo con mis colegas tenemos normalmente discusiones si es mejor el de Million, el PI. Bueno, pues es más corto que el PI. Y por supuesto, este inventario también evalúa los trastornos mentales de la personalidad según los criterios diagnósticos del DSM-5. Está adaptado a esa clasificación, ¿no? Y según la propia teoría de la personalidad del propio Millán.
Y como ya hemos comentado, bueno, pues el PAI es bastante extenso, son 4 escalas de control, además 11 escalas clínicas, 5 escalas de tratamiento y nos proporcionan una información adicional sobre posibles complicaciones del tratamiento, por ejemplo, agresión, ideación suicida, falta de apoyo social y, como hemos dicho ya, simulación, estrés, rechazo, o sea, es muy, muy completo. Por supuesto, ya hemos comentado, en el tema de personalidad, los test proyectivos también nos van a ayudar. Si hubiéramos hecho una pirámide de los diferentes trastornos, ¿no? O psicopatologías, en la base de todos está el de ansiedad. Normalmente el trastorno de ansiedad y la comorbilidad que tiene con muchísimas de otros trastornos estaré aquí en la base. Uno de los cuestionarios que mejor lo evalúa es el STAI. El STAI, aunque es un cuestionario bastante, tiene unos años, em, a mí personalmente me gusta mucho porque evalúa tanto el estado de la ansiedad como el rasgo, ¿no? O sea, ese rasgo también que como que formaría parte también de esa personalidad, ¿no? Esa personalidad ansiosa. Toda la ansiedad que tiene en el momento la persona, en el presente y su ansiedad como rasgo. Por supuesto, en el tema de la depresión, el BDI, ¿no? El inventario de depresión de Beck, es muy cortito, pero determina muy bien, es un informe compuesto por 21 ítems, como digo, cortito, pero que es uno de los instrumentos más utilizados para evaluar la depresión y la gravedad, ¿no? Y por supuesto, en uno de los estados de ánimo, eh, de los trastornos de estado de ánimo, junto a la depresión mayor y más importantes, está el trastorno bipolar. Y el trastorno bipolar es peligroso, tiene cuando se pierde también el control de impulsos. Y eso ocurre en la fase maníaca. Entonces, existen cuestionarios para delimitar la funcionalidad de la persona, pero sobre todo el FAS, ¿no? Que es uno de los más conocidos, pero el HCL20 ayuda mucho, es un cuestionario que detecta los episodios de hipomanía, pasados y presentes, por lo cual es un cuestionario muy completo y sobre todo en esa valoración, como decimos, de la hipomanía. Otro de los trastornos en relación con delitos, ¿no? O hechos delictivos, son los trastornos por consumo de sustancias. No nos vamos a detener a hablar de adicciones a sustancias o adicciones sin sustancias. Lo que es más grave, también aquí ocurre esa comorbilidad, perdón, que existe, ¿no? Entre el trastorno de consumo de sustancias y, por supuesto, otros como pueden ser el tema de la ansiedad, control de impulsos, etcétera. El CBA ayuda muchísimo al cribado en el tema del alcohol, pero como digo, en adicciones comportamentales, pues el CAD-4 nos da una medida biopsicosocial en pacientes con adicciones. Bueno, en el tema de los trastornos neurocognitivos, se tiene que adaptar el cuestionario a lo que queramos evaluar. Si existe un déficit cognitivo, si existe una lesión, em, una serie de cuestionarios de cribado, como pueden ser el M-Mental o el del reloj, que nos ayuda muy bien a posicionar a la persona si tiene algún tipo de déficit. Pero si lo que queremos medir es el tema de la inteligencia, por supuesto, el WISE 4 es el que nos va a ayudar a delimitar la capacidad que tiene la persona
Y aquí entraríamos en algo bueno, que no hablamos en el curso, pero que es muy importante, ¿no? Que son esos rasgos del psicópata, que se suele decir que suele ser muy inteligente, y es verdad, o sea, no se puede generalizar, por supuesto, pero uno de los rasgos que le principales que le predisponen es una inteligencia bastante considerable y una falta de empatía, por supuesto, emocional. Algo que los psicólogos forenses en relación, como digo, de la criminología y los hechos delictivos estudian es la valoración del riesgo, es decir, si va a volver a repetirse esa conducta, ¿no? ¿Qué riesgo existe de que se vuelva a producir? Bueno, pues aquí tenemos dos cuestionarios también para ello muy, todos los cuestionarios que estamos aquí y que nos sirven como instrumentos de evaluación están totalmente contrastados, verificados bueno, están científicamente probados, todos. El VRG, ¿no? Valora la violencia grave en adultos afectados por trastorno mental o con historial delictivo. Y a mí personalmente el HHR20 me gusta mucho porque valora también la violencia en pacientes mentales y delincuentes adultos. Y como ya hemos hablado, un tema importante en la psicología forense es de la simulación, sobre todo porque hay que tener en cuenta si la persona está engañando o está simulando para conseguir un objetivo o realmente tiene un trastorno detrás que también le está facilitando esa simulación, un trastorno facticio, ¿no? Por ejemplo, esos trastornos por Munchausen que todos conocemos o que quieren ayudar a conseguir algo, ¿no? Y de alguna manera nos están engañando. Ya hemos dicho que no en los cuestionarios de personalidad y en muchísimos cuestionarios de los que hemos comentado, existe esa parte de evaluación de la simulación. El PAI te dice si la persona te está engañando o no está engañando, además esa repetición, ¿no? De preguntas de distinta manera, con el mismo sentido. Pero existe un cuestionario que yo siempre que hago una evaluación forense también lo suelo pasar porque no es muy largo, que es el SIN. El SIN es un inventario de eliminación de síntomas para dirimir efectivamente si la persona está mintiendo. Son 75 preguntas, he dicho que no es muy largo, pero es verdad que solamente son de verdadero y falso, por lo cual es verdad que se responde en poquito tiempo, ¿no? En 10-15 minutos está respondido. Bien, ¿por qué elaboramos informes? Pues normalmente los hacemos por oficio, porque nos lo piden a nivel judicial, ¿no? Que son los informes públicos. Normalmente los psicólogos forenses estamos en un listado y suelen llamarnos para poder formar parte de esa evaluación o por supuesto a nivel privado de parte porque nos lo piden las propias familias, ¿no? O las propias personas que necesitan esa evaluación. Claro, estoy viendo que no se ha quedado aquí. Nos ha quedado bueno, está puesto en el curso la secuencia, ¿no? La estructura que debe tener efectivamente un informe. Pero vamos, lo comento ya aquí. Ese resumen penal y penitenciario, ese estudio de informes, como hemos dicho, el motivo y el objetivo de la pericia, para qué se nos eh, llama, para que se necesitan nuestros servicios, como estamos diciendo, la metodología que vamos a aplicar, los datos, por supuesto, familiares, personales, laborales relacionales, por supuesto, la situación actual y evolución personal y tras el análisis de datos, porque además la elaboración de informes es propiamente dicho un documento científico. Realmente lo que estamos realizando es unos objetivos, unas hipótesis y la comprobación en base a esos cuestionarios, esos datos obtenidos a través de las entrevistas y de los cuestionarios que hemos comentado aquí, muchísimos más en el curso que se expone.
Por supuesto, vienen muchísimos más. Aquí, como esto es una visión breve, nunca mejor dicho, hemos querido pues presentar los más importantes, ¿no? O los más relevantes en relación con esas psicopatologías. Entonces, como digo, esa contrastación de hipótesis, esa conclusiones, lo que hace es esa relevancia científica, ¿no? Que supone un informe. Y de ahí viene el que, aparte de buenos forenses, seamos buenos clínicos, ¿no? El adaptar esos cuestionarios a la persona, a esos objetivos y a lo que se nos está solicitando. Eso es lo importante. Y por supuesto las conclusiones finales, que como digo, lo tienen en la estructura del informe. Y algo que es muy importante y lo he querido destacar en el curso, es el concepto de la imputabilidad y la imputabilidad. Por supuesto, eso lo va a dirimir el juez, eso es muy importante, pero hay que tener en cuenta este concepto, ¿no? A la hora pues de estudiar también y de elaborar el informe. Sin la imputable, quien en el momento de ejecutar la conducta típica antijurídica no tuviera la capacidad de comprender solicitud o de determinar de acuerdo con esa comprensión por inmadurez psicológica, trastorno mental, diversidad sociocultural o estados similares. Y ahí están los puntos que se explican en el curso detenidamente: el retraso mental y las demencias, los trastornos mentales, los brotes psicóticos, el consumo de sustancias, como ya hemos comentado, y los trastornos de personalidad y patología. Bien. Como decía al inicio, el objetivo del curso es esclarecer algunos conceptos, relacionarlos además entre ellos, pero como sigo repitiendo, comentar que la psicología forense y criminal es una ciencia, pero además multidisciplinar, es decir, que se tiene que basar en el derecho, la medicina, la criminología y en la psicología. O sea, son patas, ¿no? De una mesa que debe ser estable en base a esas relaciones y es muy importante tenerlas en cuenta. Que cuanto mejor realicemos las evaluaciones y mejor se apliquen esos instrumentos de medida, esos cuestionarios, los diagnósticos serán más fiables y más veraces. Y por supuesto, por esa calidad científica, pues más importante para los jueces, ¿no? Que nos lo han solicitado. Como he dicho ya, el psicólogo forense no solamente debe saber de medicina y de leyes, de derecho, ¿no? De jurisprudencia, etcétera, sino también tener una serie de habilidades, entre ellas saber hacer esas entrevistas, esa empatía, ese rapport, ¿no? Esa conexión. Qué duda cabe que para al realizar entrevistas y evaluar a niños, debes estar también formado en temas infantiles, ¿no? Esos juegos, como hemos dicho, esos cuestionarios proyectivos, esos dibujos, esos muñecos que nos van a ayudar muy bien, ¿no? A poder delimitar esos hechos delictivos y muchas veces y saber si el niño o la niña está mintiendo o no. Es muy importante en el tema de la simulación. Y por último, los psicólogos y peritos forenses nunca valoran, ya lo hemos dicho, la imputabilidad, en tanto es una potestad que corresponde al juez. Lo que sí que se valora son las bases psicológicas de esa imputabilidad. El perito y profesional valora las capacidades volitivas, de voluntad y cognitivas del delincuente. Por lo tanto, investiga si el delincuente puede presentar alteraciones o desajustes mentales que incidan en su capacidad de obrar y de entender, ¿no? Que son los criterios, además, que hemos comentado con anterioridad y que de alguna manera observa las leyes. Pues nada más, como he dicho, era una breve presentación del curso, espero que les guste eh, y que lo puedan disfrutar. Muchas gracias por su atención y un placer haber estado aquí compartiendo unos minutos.